Feliz sábado, queridos hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a tener el repaso de la lección como lo hemos hecho durante todo este tiempo y vamos a poner también a recordarles que estemos orando por nuestros hermanos, por las peticiones que se levantan por todos los que conocemos que están pasando por dificultades y también por los que no, para pedirle a Dios para que pueda ayudarlos, que pueda fortalecerlos, que pueda protegerlos de cualquier cosa, enfermedad, peligro o dificultad, algún problema que tengan. Y también para pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe y que nos pueda ungir con su espíritu para poder hacer su voluntad. Vamos a escuchar un himno y después del himno comenzamos con el repaso de la lección. Vamos a escuchar el himno. Es una promesa muy bonita, ¿verdad? Dice muy pronto Jesús vendrá, ¿verdad? El himno es muy pronto Jesús vendrá, o sea, volverá nuestro Señor. Era el himno número 170. No sé si era en el nuevo o en el viejito, pero ese es el que me salió aquí en la página. Jesús pronto volverá, era así creo el nombre. Entonces, vamos a comenzando con ese himno, vamos a entrar de lleno al repaso de la lección. El título de la lección es la lección 7 y se titula Compartir la palabra, ¿verdad? Compartir la palabra. Y luego comenzando el versículo de memoria dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 11. El versículo, estudiando la parte del sábado, el versículo tiene mucho que ver con las preguntas
que está haciendo en la parte del sábado. Dice, cuando testificamos, hablamos de Jesús. Pero, hay un pero. ¿Qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? O sea, en pocas palabras, te quiere lo que el versículo de memoria también dice, hará lo que quiero, dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. La pregunta es, ¿qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? También dice, ¿cuánto sabríamos sobre el gran conflicto, el amor de Dios, el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y el regreso de nuestro Señor si no tuviéramos las Escrituras? Esas son dos preguntas que nos está haciendo. Después más abajo encontramos una declaración. Dice, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la respuesta a las primeras dos preguntas. La primera era, ¿qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? La segunda es, ¿qué sabríamos del conflicto? O sea, de toda su vida, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su pronto regreso. ¿Qué sabríamos? Dice, sin la Biblia. Pero vamos a ir un poquito más allá. Aunque tenemos la Biblia o aunque tengamos la Biblia, ¿qué sabríamos de Jesús si no estudiamos la Biblia? Porque una cosa es tenerla y otra cosa es usarla. O sea, saber usarla también. Yo puedo tener la Biblia o puedo tener unas 10, 7 Biblias distintas y de colección solamente. Hay personas que tienen colecciones de Biblia, pero ¿de qué sirve tener la Biblia o tener colecciones de Biblias si no leemos la Biblia? Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. O sea, esa es la respuesta a las dos primeras preguntas. ¿Cómo yo puedo conocer o saber de Jesús si no leo la Biblia? Como yo podría ver que estoy en medio de un gran conflicto cósmico de siglos y siglos de lucha si no leo la Biblia, no escudriño la palabra de Dios, no sé ni qué está pasando, no sé ni qué está sucediendo, ni qué promesas tiene Dios para mí, o qué cosas de maldad está haciendo Satanás en contra de nosotros, en contra de Dios, si no estudio la Biblia. Por eso nosotros debemos estudiar la Biblia. Por eso dice el versículo, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Una de esas cosas de hacer lo que Él quiere es que lo conozcamos, que lo vayamos conociendo, que vayamos familiarizándonos con Él, que vayamos caminando con Él. Es lo que la palabra o lo que Dios quisiera de nosotros, pero ¿cómo podemos nosotros llegar a ese nivel si no estudiamos la palabra de Dios? Dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, llevará prosperidad, tendrá fruto, como decimos, tendrá su propósito en lo que fue o por lo que ha sido enviada. Muchas veces me voy a adelantar poquito a la lección. Muchas veces yo, como siempre les digo en todos, casi en todos los videos que hago, les digo, estudien la Biblia. ¿Y saben por qué siempre les digo eso? Porque muchas de las veces nosotros, cuando estamos pasando, tenemos que conocer las promesas. Eso lo vamos a ver en toda la lección, pero me voy a adelantar un poquito. Tenemos que conocer las promesas. Si estoy triste, tengo que recordar versículos de la Biblia que esta lección está hablando. Tengo que recordar versículos de la Biblia para alegrarme, porque también hay. Si estoy alegre, tengo que recordar versículos de la Biblia para que mi alegría sea más duradera. Si estoy en problemas, o sea, para todo lo que nosotros tengamos en nuestra vida, o pasemos, o sufrimos, o lo que sea,
Hay versículos y promesas en la Biblia para cada una de esas etapas. Y es por eso la importancia de leer la Biblia, de conocer la Biblia. Dice símbolos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los símbolos que nos da Salmo, Jeremías, Lucas y Mateo, verdad? En Salmo nosotros conocemos de memoria ese versículo, Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. También en Jeremías, en Jeremías dice que es como fuego, la palabra de Dios, vuelve a recalcar el fuego, y como un martillo. Dice, ¿por qué un martillo? El fuego purifica y el martillo rompe. Lo que está dando a entender, según lo que hemos estudiado, es de que romperá nuestro corazón de piedra, romperá cualquier atadura que nosotros tengamos, ya sea con este mundo o con el pecado, y nos purificará con su fuego santo, ¿verdad? Con su fuego santo, con su Espíritu Santo. Entonces, por eso se compara con fuego y con martillo, ¿verdad? También en Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, recuerden la tentación cuando Satanás le dice a Jesús, di que estas piedras se transformen en pan, ¿verdad? O sea, y él le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la escritura, la palabra, la Biblia debería de ser nuestro pan espiritual diario. Tendríamos que estudiarla, tendríamos que analizarla, tendríamos que atesorarla, porque en momentos de calamidad o momentos difíciles es por eso que nosotros siempre estamos preocupados, siempre estamos tronándonos los dedos, siempre estamos, se nos va el sueño y todas esas cosas. Yo en lo personal, eh, por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, no me preocupa nada, como dicen en mi tierra, no me quita el sueño. ¿Por qué? Porque yo conozco las cosas y yo creo y tengo fe que yo estoy luchando por estar en el lado de Dios. Yo siempre les digo, si vienen calamidades, ¿a quienes estarán desprotegidos? Los que no son de Dios, pero nosotros estaremos protegidos por Dios. Si vienen las plagas, como muchas veces les digo, de Apocalipsis o de todo lo que ustedes quieran, ¿para quién o en contra de quién vienen las plagas? Contra los que no están con Dios. Entonces, si yo estoy con Dios, ¿por qué tengo de preocuparme? Además, si estoy en las manos de Dios y todo lo dejo en las manos de Dios, ¿para qué debería preocuparme? Pero esas son las ventajas que nos da estudiar la Biblia, conocer las promesas de Dios, saber el significado de las promesas y cuándo reclamar sus promesas. Es por eso que es una gran bendición estudiar la Biblia diariamente, ¿verdad? También dice la palabra de Dios también se compara con la semilla. Eso me gustó mucho, ¿saben por qué? Porque yo estoy 100% de acuerdo con esto, con este párrafo que vamos a estudiar. Antes de estudiarlo yo siempre les digo, siempre he dicho, siempre he comentado, cuando muchas veces yo les hago el comentario de decirles, yo nunca forzaría ni forzo a alguien a bautizarse. Siempre les digo, yo lo puedo doctrinar desde el Génesis hasta Apocalipsis, así me tome 1 o 2 años o los que me tomen si la persona está dispuesta. Pero yo siempre les digo, yo soy de los que cree que ellos lo tienen que pedir, no forzar el bautismo, a ofrecérselos todo momento, a cada rato, y estarlos casi llevando de la mano rastrones a la pila. No, yo creo en que el Espíritu Santo, y eso lo dije en otro estudio, el Espíritu Santo haga su trabajo, toque los corazones,
como hemos estado viendo, con el martillo de la palabra de Dios, rompa esas cadenas del pecado, rompa esa unión con el mundo y pueda purificarlos, alejarlos y poder llevarlos a los pies de Cristo. O sea, es el Espíritu Santo el que hace todo, no nosotros. Y por eso me gustó este párrafo y lo voy a leer. Están las lecciones como el segundo, el tercer párrafo. Dice: la palabra de Dios también se compara con la semilla. La característica clave de la semilla es que da vida. Que la semilla crezca lleva tiempo. Ahí encontramos ya el primer punto. Para que la semilla crezca, dice, lleva tiempo, o sea, se lleva su tiempo. Dice, no todas las semillas germinan al mismo tiempo. No todas las plantas crecen al mismo ritmo, pero en las condiciones adecuadas, la vida que está en la semilla irrumpe a través del suelo hacia una nueva vida. Cuando plantamos la semilla, ahí va el punto, cuando plantamos la semilla de la palabra de Dios en el corazón y la mente de los demás, no siempre veremos resultados inmediatos, pero en silencio la semilla está creciendo y en el tiempo dispuesto por Dios, si responden a los impulsos del Espíritu Santo, producirá una cosecha para el reino de Dios. Les voy a volver a leer eso porque eso está en el libro Evangelismo. Eso está bien claro en el libro Evangelismo y es por eso que yo siempre he aconsejado ese punto. No forzarlos, no aventarlos, no arrastrarlos. La misma sierva del Señor dice que nosotros al hacer eso le estorbamos al Espíritu Santo. Nos volvemos estorbos para el Espíritu Santo para tocar esos corazones. Porque el Espíritu Santo, como dice aquí el párrafo, en silencio está trabajando, dice, está creciendo y en el tiempo dispuesto por Dios, o sea, Dios ya dispuso el tiempo, dice, si responden a los impulsos del Espíritu Santo, o sea, si abren su corazón, si le aceptan para que entre en su corazón, dice, producirá una cosecha para el reino de Dios. Es lo que el libro Evangelismo habla acerca de las conversiones de las personas y la sierva del Señor aconseja y dice, ustedes hablen de Dios, siembren en la gente las palabras de vida para vida eterna, pero dejen, dice, que el Espíritu Santo haga su trabajo, dejen que el Espíritu Santo toque esos corazones y los transforme. Dice, no los forcen, porque al forzarlos, al estarles ya hablando, ustedes están siendo, dice, como estorbos para la obra y eso estorba y echa a perder todo el trabajo. Es lo que ella habla en el libro Evangelismo. También dice el poder creador de la palabra. ¿Por qué es importante que nosotros leamos la Biblia o conozcamos la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios? Dice que es tan importante porque conocemos también en Génesis, cuando Él crea todas las cosas, dice, por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, ¿verdad? Como dice en Hebreos, como dice también en Salmos, dice, por su palabra fueron hechas todas las cosas, sean lo que sea, fue hecha por la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos comprobar o cómo podemos saber que es verdad? Pues estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios es como nosotros podemos saber la historia, podemos conocer la historia,
podemos creer por fe que eso sucedió, al igual que Adán. Recuerdan, Adán cuando fue creado ya existía todo. Entonces, esa fue la razón de que nosotros, por así decirlo, al igual que Adán, que creyó a Dios por fe. Imagínense cuando Adán despierta, ve todo hecho y Dios le dice, yo soy el creador de todo lo que ves. Adán Adán creyó más bien por fe que Dios lo había hecho. De la misma manera nosotros podemos creer y confirmar que Dios ha hecho todo si nosotros estudiamos la palabra de Dios, o sea, su palabra, su escritura. También dice que su palabra, dice, la palabra hablada de Dios está en su palabra escrita. Ya, en la Biblia dice, el mismo Espíritu Santo que estuvo activo en la creación, estuvo activo en la inspiración de la escritura. ¿Sí se dan cuenta? El mismo Espíritu que estuvo activo en la creación, dice, estuvo activo, dice, en la escritura. O sea, cuando se estaba escribiendo la Biblia, el Espíritu Santo estaba dirigiendo a esos hombres para que la inspiración fuera más, podemos decirlo así, más exacta, más concreta, que venía de lo alto. O sea, la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios inspirada, o sea, para que fuera escrita por hombres humanos, pero es inspirada por Dios, ¿verdad? Es inspirada por Dios. Por eso nosotros podemos ver que en la escritura dice que la palabra de Dios es útil para cualquier cosa, para instruir, para enseñar, para corregir, para reprender, para hacer todas las cosas, dice, para que el hombre de Dios sea cabalmente instruido para toda buena obra. Nosotros tenemos que estudiar, dice, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice los beneficios de estudiar la palabra de Dios. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros podemos tener cuando estudiamos o al estudiar la palabra de Dios? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros podemos tener? Dice que los beneficios que nosotros podemos tener es de que nosotros vamos a ser transformados, ¿verdad? Vamos a ser transformados. Y los beneficios también que tiene, dice, hay múltiples beneficios en estudiar la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice que a través de las promesas de las Escrituras llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Santiago habla de la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pablo agrega que la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La Biblia tiene un propósito redentor. Al ver a Jesús en toda la Escritura, somos cambiados. Al contemplarlo en su palabra, llegamos a ser como Él. Es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. O sea, ¿qué dice que son los beneficios? Dice que llegamos a ser como Él. Conocemos su gracia, conocemos su amor, conocemos sus promesas y llegamos, lo más importante, que en lo personal yo veo lo más importante que yo puedo adquirir al estudiar la palabra de Dios es de que puedo llegar a ser como Jesús. O sea, puedo llegar a tener esa comunión con Dios que Jesús tuvo. Puedo llegar a caminar por donde Él caminó
y puedo llegar a ser, por su gracia redentora y por su sacrificio en la cruz, llegar a ser podemos decir, un digno representante de Dios o hijo de Dios aquí en esta tierra. O sea, puedo ahora sí aceptar esa adopción de ser llamado hijo de Dios. O sea, puedo reflejar el carácter de Jesús, puedo vivir como Jesús vivió, puedo, como dice la palabra, andar como Él anduvo. O sea, esos son los beneficios al estudiar la palabra, conocerlo, conocer a Dios y a Jesús más íntimamente, pero todo el tiempo dirigidos por el Espíritu Santo cuando estudiamos la palabra. Dice testificar, dice no se trata de compartir lo que pensamos o incluso lo que creemos. Se trata de compartir las verdades eternas que se encuentran en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios ha bendecido increíblemente nuestra vida, tenemos la credibilidad de decirles a los demás cómo puede bendecir su vida también. Testificar dice que no se trata de compartir tus pensamientos o incluso lo que creemos. O sea, yo creo esto y yo creo el otro o yo pienso que esto es. Como hay muchas personas que lo dicen. Yo pienso, miren, la diferencia entre testificar lo que está en la Biblia y lo que tú piensas o lo que tú crees que es. Muchas veces dicen, yo pienso que no es necesario ir a la iglesia para servir a Dios. O sea, es lo que tú piensas, es lo que tú crees, pero que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios mismo instruyó para hacer un tabernáculo donde deberían de reunirse. Dios mismo después les mostró a sus apóstoles que se tenían que reunir en congregaciones. Los apóstoles predicaron lo mismo. O sea, Dios mismo, entonces lo que yo pienso y lo que creo, eso es lo que dice no es testificar. No es, por así decirlo, no es verdadero si no está sustentado con la palabra de Dios. Dice, pero lo que esté sustentado con la palabra de Dios, eso es testificar. Testificar cuántas cosas, cuántas grandes cosas Cristo ha hecho por mí, de cuántas pruebas me ha sacado, de cuántos problemas me ha dado soluciones, cómo ha librado mi vida, viendo la palabra de Dios, reclamando las promesas de Dios, es como yo puedo testificar. De otra manera no es testificar, dice, nos está diciendo la lección. Dice aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros aplicamos la palabra de Dios? Dice, compara 1 de Juan 1, 7 al 9 con Filipenses 4, 13 al 19. Dice, aunque estas promesas son bastante diferentes, ¿qué nos enseñan sobre el carácter de Dios? ¿Cómo han impactado estas promesas en tu vida? En la primera porción bíblica nos habla de perdonar nuestros pecados, de limpiarnos de toda inmundicia, de que es un Dios perdonador, es un Dios de amor, es un Dios de bondad, de benignidad, de benevolencia. O sea, es un Dios que nos perdona, sea como sea, nos perdona si confesamos nuestros pecados, nos limpia y nos purifica. En la segunda porción bíblica dice, nos da muchas bendiciones, o sea, nos da bendiciones. Por eso dice, ¿qué tiene que ver uno con la otra? O sea, tiene que ver mucho. En la primera, nos limpia, nos perdona, nos hace hijos de Dios, nos da sus promesas. En la segunda porción de Filipenses 4, 13 al 19, cumple sus promesas en nosotros, nos da bendiciones inmerecidas, nos ayuda en todo lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros es necesario para nuestra vida,
nos da todas esas bendiciones y podemos reclamar sus promesas. Van de la mano una de la otra, aunque hayamos pensado que son diferentes porciones bíblicas. Dice, las promesas que hemos leído en estos pasajes hablan de algo diferente, pero la imagen de Dios que nos brindan es muy similar, o sea, es la misma, es un Padre de amor. Dios es amor. Dice, revelan a un Dios de perdón amoroso, poder infinito y preocupación por nuestras necesidades básicas. Nos está hablando de un Padre. O sea, un Padre es un Padre que nos da amor, un Padre que se preocupa por nosotros, un Padre que tiene, en este caso, un Padre que tiene poder infinito para poder satisfacer nuestras necesidades o ayudarnos en nuestras necesidades. Luego nos dio otras dos porciones bíblicas. Dice Hebreos 3:19 y 4:1 al 3 y Mateo 13:58. Dice, ¿qué nos dicen estos versículos acerca de la necesidad de la fe? Tenemos nosotros mucha necesidad de fe porque la fe nos hace creer lo que, como dice en hebreo, lo que nosotros creemos que no existe. O sea, la fe es, dice, la sustancia de lo que no se ve, o sea, la esperanza de lo que no se ve, dice, la convicción de lo que no se ve y lo que se espera. O sea, eso es la fe, ¿verdad? Eso es la fe. Entonces nosotros, dice que en esas porciones que nos dio principalmente, nos hace ver, dice que por falta de fe en esos testimonios, dice, no se llevó a cabo el propósito que se quería, o se puso muchos impedimentos para que llevara fruto la palabra de Dios, porque en estas porciones encontramos la oposición, la incredulidad y la falta de disponibilidad para poder creer, para poder tener fe y para poder llevar fruto, ¿verdad? Entonces por eso nos dice que la falta de fe o la incredulidad no permite la transformación. O sea, si yo no tengo fe en Dios, yo no puedo pedirle a Dios que me ayude o que me transforme. Si de antemano no tengo fe, tampoco creo entonces que Él pueda realizarlo. Debo de tener fe para poder creer que Dios puede realizarlo. Y cómo nosotros podemos adquirir fe, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos adquirir fe? Nosotros podemos adquirir la fe estudiando la palabra de Dios. Podemos adquirir fe estudiando la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Por el oír. ¿Y el oír qué dice? La palabra de Dios, pero también hay que estudiarla, no tan solo hay que escucharla de otras personas, pero también hay que estudiarla si tenemos la oportunidad, y eso es muy bueno que la estudiemos. Dice, compartir la palabra. Compartir la palabra, dice, con los demás, ¿verdad? ¿Cómo nosotros compartimos la palabra? Hay muchas cosas como nosotros podemos compartirlo, ¿verdad? Primeramente, como hemos visto, por testimonio. Después también por estudios bíblicos. Tenemos que compartir en todo momento donde estemos. Dice que si estamos por lugares, por ejemplo, cuando vamos al trabajo, podemos compartir la palabra. Cuando estamos en el trabajo, podemos compartir la palabra. Cuando estamos en otras reuniones, visitamos familiares, amigos, podemos compartir la palabra. O sea, cualquier momento que se nos preste, como decimos, para poder compartir o dar un testimonio vivo de la palabra de Dios, debemos compartir la palabra. Dice, las buenas noticias para compartir. Dice, las buenas noticias son para compartir. O sea, todas las buenas cosas que Dios ha hecho con nosotros, debemos de compartirlo, ¿verdad? Dice, piensa en los momentos de tu vida que te han deleitado con buenas noticias. Dice,
Pudo haber sido el día en que te comprometiste para casarte, el nacimiento de un hijo o un nuevo trabajo, o la compra de un automóvil o una casa nueva. Estabas tan emocionado que no podías esperar para compartirlo. Nos hace esas comparaciones y dice, ¿qué más que la palabra de Dios para compartir? O sea que es más bonito, dice, tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Es a lo que llamamos o llaman el primer amor, ¿verdad? Porque dice, tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. O sea, cuando te quieres, como dicen, comer al mundo, quieres decirle a todos, quieres hablar con todos, eso es lo que dice que nosotros debemos hacer. Compartir la palabra. Dice, ¿qué principios vitales sobre compartir la palabra de Dios nos dan Isaías, Eclesiastés y Timoteo 4:2? O sea, nosotros en Isaías podemos encontrar que tenemos que hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que hablar de Dios en todo momento. También en Eclesiastés nosotros podemos encontrar que nos está hablando y dice todo tiene su tiempo. O sea, todo tiene su tiempo. Tenemos que compartir en todo tiempo que nosotros podamos hacer. Y también en Timoteo dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y a desatiempo, convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina. O sea, en Timoteo 4:2. Entonces nosotros podemos compartir la palabra. ¿Para qué? Dice, para poder instar, para poder convencer, para poder doctrinar a las personas, poder enseñarles cuán grandes cosas Cristo ha hecho por nosotros. Quiero tomar un tiempo ya para ir cerrando, pero antes de cerrar quiero tomar un tiempo para poderles comprobar con el libro Evangelismo lo que la parte del domingo estaba diciendo. Dice, en la página 228 del libro Evangelismo dice, el bautismo de los hijos. Los padres cuyos hijos deben ser bautizados tienen una obra que hacer. ¿Por qué les voy a hablar del bautismo, verdad? Porque este párrafo del domingo, yo como les dije, dice que nosotros tenemos que sembrar la palabra, dejar que el Espíritu Santo trabaje silenciosamente. Cuando plantamos la semilla en el corazón de la mente de los demás, dice, no siempre vemos los mismos resultados. Tenemos que dejar, dice, que el Espíritu Santo trabaje, que Dios que estipuló su tiempo tenga su tiempo de poderlo trabajar, de poderlo instruir, y luego dice poder cosechar los frutos. O sea, es lo mismo cuando sembramos para el bautismo, y por eso les voy a estudiar eso. Dice, el bautismo es un rito muy sagrado e importante, y su significado debe comprenderse cabalmente. Significa arrepentirse del pecado e iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. No debe haber indebido apresuramiento. ¿Sí se dan cuenta? Ahí viene el primer punto. No debe haber indebido apresuramiento para recibir este rito. O sea, no tenemos que estarle diciendo, ya estudiaste la fe de Jesús, bautízate, bautízate, bautízate. No, no debe de haber. No lleva prisa. Dios no tiene prisa. Dice que Dios no conoce apura ni demora. Tiene su tiempo. Aquí la lección también nos los está corroborando. Dice, calculen el costo tanto los padres como los hijos al consentir en que sus hijos sean bautizados. Los padres se comprometen solemnemente a ser fieles mayordomos para con sus hijos, a guiarlos en la edificación de su carácter. Se comprometen a cuidar con interés especial estos corderos del rebaño a fin de que no deshonren la fe que profesan. Dice, debe darse instrucción religiosa a los niños desde sus más tiernos años. Debe serles dada no con espíritu de condenación, sino con espíritu alegre y feliz. Las madres necesitan estar en guardia constantemente, dice. También dice la preparación de los jóvenes para el bautismo. Los candidatos adultos, dice, deben comprender su deber mejor que los jóvenes.
pero el pastor de la iglesia tiene un deber que cumplir para con estas almas. ¿Siguen ellos malas costumbres y prácticas? Es deber del pastor tener reuniones especiales con ellos, déles estudios bíblicos, converse y ore con ellos, y muéstreles claramente lo que el Señor requiere de ellos. Léales la enseñanza de la Biblia acerca de la conversión. Muéstreles cuál es el fruto de la conversión, la evidencia de que aman a Dios. Muéstreles que la verdadera conversión es un cambio de corazón, de pensamiento y propósitos. Han de renunciar a las malas costumbres. Han de desechar los pecados de la maledicencia, los celos y la desobediencia. Deben sostener una guerra contra toda característica mala. Entonces el que puede aceptar comprensivamente la promesa, pedid y se os dará. O sea, ellos pueden pedir. Dice, la prueba del discipulado no se aplica tan estrictamente como debiera ser aplicada a los que se presentan para el bautismo. Debe saberse si están plenamente tomando el nombre de adventistas del séptimo día o si se colocan de parte del Señor para salir del mundo y separarse de él. Dice, y no tocar lo inmundo. Antes del bautismo debe examinarse cabalmente la experiencia de los candidatos. Dice, hágase este examen, no de una manera fría y manteniendo distancia, sino bondadosa y tiernamente, señalando a los nuevos conversos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hágase sentir a los candidatos para el bautismo los requerimientos, uno de los puntos acerca de los cuales los recién convertidos a la fe necesitarán instrucción. Dice, nos da toda el párrafo. No se los voy a estudiar todo, ¿verdad? Porque no vamos a ocupar mucho tiempo en esto. Simplemente les estoy dando lo que la sierva del Señor está de acuerdo, porque rápidamente recordé el libro Evangelismo, cuando aquí dijo que nosotros debemos de dejar que el Espíritu Santo trabaje, que el Espíritu Santo toque, que el Espíritu Santo haga germinar. Silenciosamente Él está tocando los corazones y no nosotros estar estorbando. Y es lo mismo que la sierva del Señor está hablando aquí. También dice una preparación cabal para el bautismo. Dice, los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal. Necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente se los ha instruido. Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a los recién venidos a la verdad. Nadie puede depender de su profesión de fe como prueba de que tiene una relación salvadora con Cristo. No hemos de decir solamente yo creo, sino practicar la verdad, conformándonos a la voluntad de Dios en nuestras palabras. Nuestro comportamiento y carácter es como probamos nuestra relación con Él. Cuando quiera que uno renuncie al pecado, que es la transgresión de la ley, su vida será puesta en conformidad con la ley. Dice, todos los que entran en una nueva vida deben comprender antes de su bautismo que el Señor exige efectos indivisos. La práctica de la verdad es esencial. El llevar frutos testifica del carácter del árbol. Un buen árbol no puede llevar malos frutos. Un buen árbol no puede llevar malos frutos. La línea demarcatoria será sencilla y distinta entre los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, por una parte, y los que no lo aman y descuidan sus preceptos, por la otra. Se necesita una conversión cabal. Se lo acepta, dice, cuando se lo comprende. La prueba de discipulado no se aplica tan estrechamente como se debiera a aquellos que se presentan para el bautismo. Debe saberse si los que profesan estar convertidos están simplemente adoptando el nombre de adventistas del séptimo día o si están tomando su posición del lado del Señor para salir del mundo y separarse y no tocar cosa inmunda. Cuando den evidencia que entienden plenamente la posición, han de ser aceptados. Bueno, con eso termino. Yo nomás les dejo lo que la sierva del Señor dice. No debe haber indebido apresuramiento para recibir este rito. Calculen el costo los padres. Eso también habla acerca de los hijos.
¿verdad? Entonces, ¿por qué les dije esto? Porque en el párrafo que encontramos nosotros, dice la palabra de Dios también se compara con la semilla. La característica clave de la semilla es que da vida. Que la semilla crezca lleva su tiempo, si se dan cuenta, no hay que apresurarla. Dice, no todas las semillas germinan al mismo tiempo, no todas las plantas crecen al mismo ritmo, pero en las condiciones adecuadas, dice, la vida que está en la semilla irrumpe a través del suelo hacia una nueva vida. Cuando plantamos la semilla de la palabra de Dios en el corazón de la mente de los demás, dice, no siempre veremos resultados inmediatos, pero en silencio la semilla está creciendo y en el tiempo dispuesto por Dios, si responden a los impulsos del Espíritu Santo, producirá una cosecha para el reino de Dios. Ese párrafo me gustó mucho en lo personal porque está de acuerdo, como les digo, no a lo que yo creo, no, a lo que dice el libro Evangelismo. Está de acuerdo, no hay que apresurarlos, no hay que carrerearlos, no hay que esto y que el otro y que ya y ya, no va así. Bueno, vamos a resumir la lección ya. Compartir la palabra, hemos visto, dice, que compartir la palabra nos lleva a testificar, a poder aprender de Cristo, quién es Cristo, qué hizo Cristo y por qué debo seguirlo. También tenemos, dice, los símbolos de la palabra tiene símbolo de fuego, tiene símbolo de un martillo, dice que rompe las ataduras, los corazones de piedra, el poder creador de la palabra tiene poder, ¿verdad? Por eso dice en el nombre de Jesús, cuando muchas veces practican o practicaban, por así decirlo, los discípulos, los apóstoles, los milagros, la expulsión de demonios, decían, el Señor te reprenda, o en el nombre de Jesús te ordeno que salgas. Cosas de esas decían en la palabra, porque su palabra es poder, su palabra tiene poder. Los beneficios que podemos encontrar en la palabra de Dios es de que nosotros podemos ser transformados, nosotros podemos llegar a ser como Jesús, o sea, podemos llegar a caminar o a pisar en las pisadas de Jesús. Esos son los beneficios. También recordar sus promesas, poder atesorarlas, poder tener una vida de confianza, de felicidad, de comunión con Dios. Aplicar la palabra es vivirla, es todo el tiempo meditar en ella, es si alguien necesita un consejo, darle un consejo bíblico, si alguien necesita apoyo, no sé, que está decaído, darle las promesas de la Biblia, es aplicar la palabra de Dios en la vida de los demás. Compartir la palabra, ¿verdad? También como dijimos en la parte del sábado, que es el título de la lección, y la parte del jueves es igual, compartir la palabra, dice, no muchas veces es lo que tú crees ni lo que pienses, sino lo que está escrito. O sea, lo que está escrito, el testimonio vivo, es compartir la palabra de Dios. Bueno, quiera Dios que nos ayude a nosotros a poder atesorar su palabra, a poder estudiar. Le repito, tenemos que estudiar. Estudiemos la palabra de Dios, tomemos un tiempo para poder estar en comunión con Dios, estudiar su palabra, atesorarla, testificar de ella, compartirla y nosotros mismos que nos sirva para que seamos transformados a la imagen de Dios. Les recuerdo, si alguien tiene un comentario que le haya gustado en la lección cuando la estudió, puede hacerlo sin pena, puede hacerlo. O si quiere hacer una recomendación, puede hacerlo también, sin pena pueden hacerlo. Pero le repito, aquellos que ven el video y no están suscritos, no puedo ver sus comentarios, deben suscribirse para poder ver sus comentarios, porque yo puedo ver la notificación de que comentaron, pero no sale el comentario y no puedo ver el comentario. Entonces, que Dios los bendiga, que nos ayude y que nos guíe para poder seguir adelante. Pidámosle a Dios por nuestros hermanos que están pasando por dificultades y pidámosle a Dios por el pronto regreso en su totalidad de nuestras iglesias. Que el Señor te bendiga.